Hola, ¿qué tal? Hoy les proponemos un viaje en el tiempo. Nos vamos a trasladar primero hace 10 años, al 20 de julio del 2006, día en el que se inauguró el Museo Oyaso. En esa ocasión alguien dijo: las puertas de la ciudad de Oyaso están abiertas al mundo. Ese día abrió sus puertas el Museo Oyaso y a partir de hoy, aquí en Teledonosti, cada mes le vamos a abrir una puerta al Museo Oyaso y a ese viaje en el tiempo para trasladarnos no solo a 10 años atrás, sino mucho antes, cuando Irún no era Irún, sino que era una ciudad romana, era Oyaso. Y es que aquí hay mucho que contar. No solo vamos a celebrar los 10 años del Museo Oyaso, sino que vamos a aprender muchísimo de lo que nos rodea, de quiénes somos y de quiénes fuimos. Por lo tanto, esta puerta queda abierta. Pues las puertas se han abierto y efectivamente estamos dentro del Museo Oyaso y estamos con María Jonoy, responsable de actividades. ¿Qué tal, María Jo? Muy bien, bienvenida. Gracias por recibirnos una vez más, porque lo decíamos en la presentación, las puertas de Oyaso abiertas al mundo y las del Museo Oyaso también. Preferiría que lo repitieras en latín, pero... Yo no me atrevo, ¿tú sí? No, de memoria tampoco. Yo latín no he estudiado, así que no me voy a atrever a tanto, pero efectivamente decíamos que en esa inauguración se dijo que las puertas quedaban abiertas al mundo. 10 años ya que se abrieron las puertas al mundo. Recordamos esos 10 años y a ti que te entra así por la tripa, María Jo, tú que estabas aquí. Bueno, primero recordar que ese día fue precioso, o sea, sí. Después de tanto tiempo trabajando para que todo cuadrara y todo saliera bien y la inauguración pudiera ser perfecta, fue una maravilla. Y la verdad es que fue un día de celebración, no fue un día de trabajo, sino realmente de todo el equipo del museo, que ya estábamos funcionando, disfrutar y sentirnos orgullosos de poder enseñar a toda la gente que se acercó a ese día el trabajo que habíamos estado haciendo. O sea que empezamos con buen pie, así que no era de extrañar que los 10 años fueron también buenos. Sí, y qué rápido han pasado además. Esa es otra de las sensaciones de 10 años ya, ¿cómo puede ser? Pues efectivamente 10 años, María Jo, pero si te parece vamos a remontarnos mucho más atrás para poner en contexto lo que es el Museo Oyaso. Antes que el museo, aquí ha habido mucha tela que cortar. Antes de poner estas piedras se han quitado otras. Vamos a hablar de esos restos encontrados en Irún. Nos tendríamos que ir hasta el año 1968. Casi nada. 68-69, aquí al ladito, muy cerca de donde estamos, en la plaza que hay delante del Juncal, Jaime Rodríguez Salís, que además también le tenemos aquí al lado en Beraún, hizo la primera excavación arqueológica como tal en pleno centro de Irún. Y ahí aparecieron las primeras terras sigilatas, que es otro latinajo de estos, un tipo de pieza arqueológica muy identificable con el mundo romano. Jaime se dio cuenta de que eso implicaba cierta importancia del pasado romano y continuó con la siguiente intervención, que fue la ermita de Santa Elena en el año 71 y 72. Ya encontrándose el cementerio romano, se empezó a pensar, si hay un cementerio, tiene que haber una ciudad. Y el relevo de Jaime lo tomó el Centro de Estudios, hoy en día Fundación Arqueolán, con una serie de campañas durante la década de los años 80 y 90. Primero intervinieron en todo el conjunto minero de Peñas de Haya, en las galerías de explotación minera en época romana, y el descubrimiento más significativo fue el hallazgo del puerto en la calle Santiago. También está aquí al lado, sí. Tenemos todos los restos a nuestro alrededor, que se excavó en 2 campañas en el año 92 y 99. Y ya a finales de los años 90, con toda la trayectoria de lo que había ido apareciendo, fue cuando por fin se pudo identificar ese Oyaso que aparecía en algunos textos clásicos con los restos arqueológicos encontrados bajo Irún. Claro, porque aquí, en lo que hoy es Irún, antes ha habido otra ciudad. Claro, y además hasta que aparecieron esos primeros restos nadie tenía conocimiento de esa idea. Todos seguíamos con lo que estamos celebrando precisamente este año, 250 aniversario de la desanexión de Hondarribia, y pensábamos que antes de eso no había habido absolutamente nada, hasta que gracias a esas intervenciones nos enteramos de que no tenemos 250 años, tenemos 2000. Casi nada, Casi María Jo. nada. Háblame de esos momentos, ¿no? Me has comentado antes que en el 99, en las excavaciones, sí que estabas tú. ¿Cómo es ese momento en el que lo que decíamos, vas retirando y encuentras algo y te das cuenta que lo que tienes entre manos es muy grande? La excavación arqueológica del puerto es, desde mi punto de vista, al mismo tiempo la más fascinante y en la que más he disfrutado y la más dura de todas. Sí.
Guipúzcoa, enero, nos llovió yo creo que prácticamente todos los días del mes, frío, agua, excavábamos con trajes de agua, que eso es algo absolutamente inverosímil, botas, cribábamos la tierra con guantes de fregar, fue terrible, pero era tal la cantidad y calidad de los restos arqueológicos que estábamos encontrando que todo merecía la pena. Era una tierra muy negra, muy oscura, apenas veíamos nada en el terreno, hay poca emoción descubriendo los restos porque no se veía nada, pero luego volcábamos esos cubos de barro en las cribas, pasábamos agua y se quedaba la criba completamente llena de restos cerámicos, de monedas, de materiales orgánicos, de semillas, bueno, todo tipo de cuestiones que nos hacían darnos cuenta en ese momento de que estábamos haciendo historia. Vaya, y si la hemos hecho. En ese momento, lo que decíamos, ya se empieza a gestar el proyecto de lo que sería el museo. ¿Cómo llegan esas primeras palabras, esos primeros cruces de decir Irún merece un museo? Claro, todas las investigaciones arqueológicas las estaba haciendo Arqueolán dentro de estas campañas de arqueología preventiva, siempre con el apoyo de Jaime Rodríguez, al que podemos considerar el descubridor de Oyaso por esas primeras excavaciones, y Merche Urteaga, la directora de Arqueolán, todo el equipo de arqueólogos y Jaime consideran que esos restos ya son suficientemente importantes como para que se merezcan un museo monográfico. No solo por los restos en sí, sino por lo que aportaban a nivel de la investigación. No hay que olvidarse que hablábamos de la sorpresa que supuso encontrar una ciudad romana bajo Irún, pero eso es algo que se podía aplicar a toda la costa cantábrica del País Vasco, en el que había un vacío terrible en lo que concernía a la época romana, con lo cual no era un museo solamente para hablar de Oyaso, sino para hablar de toda la presencia en la cornisa cantábrica. Y afortunadamente contaron con el imprescindible apoyo institucional del Ayuntamiento de Irún y se dieron cuenta de que efectivamente nos merecíamos un museo. Claro, es que cómo son esos momentos en los que quizás vosotros sí os deis cuenta que lo que tenéis entre manos es enorme, pero hay que hacerlo entender a los demás, ¿no? El decir, esto no es algo pequeño, no es que hayamos encontrado una moneda, es que aquí había una ciudad. Habitualmente existe ese vacío que comentas, esa dificultad de comunicación entre los especialistas, que nos emocionamos con un hueso de melocotón y la gente nos mira como, pues no tiene pinta de ser tan importante, y no solamente los políticos que respaldaron el proyecto, sino toda la ciudadanía. También hay que convencerles y demostrarles lo importante de esos restos. Y ese fue el reto de Merche, de Jaime, de los arqueólogos, para intentar demostrar lo que suponía tanto a nivel de investigación como de divulgación y conocimiento de la época clásica. Claro, desde luego el agradecimiento va a ser eterno siempre a ellos, porque gracias a ese trabajo hoy estamos aquí en este suelo que ya es el museo. Ahora sí vamos a hablar de ese día en el que se inaugura, o al menos los días previos. ¿Cómo fue el organizar todas estas salas? Porque yo creo que el museo siempre ha tenido esa idea divulgativa, ¿no? El querer enseñar, lo has comentado ahora. Hubo durante mucho tiempo un trabajo conjunto, por un lado, por parte de Arqueolán, que eran quienes manejaban el conocimiento científico, los resultados de las excavaciones y cómo había que transmitir la información sobre época romana, y por otro lado, la empresa de gestión cultural K6, que fueron los encargados de diseñar qué aspecto queríamos que tuviera esa forma de enseñar los restos al público, las vitrinas, los colores, los murales, todo lo que solemos denominar museografía. También se contó con el apoyo de algunos personajes muy importantes del mundo de la arqueología y de la ciencia de época romana. Me estoy acordando, por ejemplo, del profesor Javier Arce, que es también un habitual de la casa, y yo creo que en ese sentido fue un trabajo modélico de combinar las necesidades de cuidar bien la información, que desde el punto de vista científico fuera seria, respondiera a la realidad, pero al mismo tiempo manejara una forma de comunicar accesible a todos los públicos. De hecho, decía lo de tener esa idea divulgativa, y en ese momento, el 21 de julio, un día después, nuestro compañero Íñigo Morondo publicó en el Diario Vasco: Irún inauguró un museo Oyaso elegante, vanguardista y fácilmente comprensible, porque lo importante es que la gente entienda lo que hablábamos hace un momento, lo que había aquí, lo que supone tener todo esto, ¿no? Porque es mucho, ¿no? Es para estar orgullosos y de verdad sacar pecho, ¿no? Sí, qué bonitas las palabras de Íñigo, me gusta ¿verdad? La definición. Sí, además ese reto de comunicar en Oyaso creo que tiene más peso que muchos otros museos, porque el tipo de restos, las piezas que encontrábamos en esa excavación del puerto o después en las termas o en otras intervenciones, son en general pequeños objetos
y hablo de tamaño, piezas que tienen que ver más con la vida cotidiana que con las grandes manifestaciones artísticas. En Oyaso, para los que no lo conozcan, hay que avisar que no se van a encontrar mosaicos, textos epigráficos o grandes esculturas, pero en la investigación y en la arqueología nos da muchísima más información ese hueso de melocotón que lo comentaba antes como ejemplo, pero que literalmente lo tenemos aquí, o todas esas pequeñas piezas conservadas excepcionalmente en materiales de madera, de cuero, etcétera, etcétera, que esas grandes esculturas. Y ese es nuestro reto, comunicar qué ha hecho la investigación, pero sobre todo transmitir la importancia de esos restos tan pequeños, tan cotidianos, que si no tienes el conocimiento puede parecer que realmente no se merecen estar en un museo, cuando es justo lo contrario. Lo contrario. Precisamente, como lo has dicho, Maríajo, no vamos a desvelar todo lo que hay en el museo, porque precisamente este programa nosotros lo hemos creado para que venga muchísima gente a conocer el Museo Oyaso, pero a grandes rasgos, ¿qué se encuentra el visitante cuando viene aquí? En esta colección permanente, ¿qué tipo de piezas, materiales o qué es lo que hay? Toda la visita está estructurada en torno a 3 salas, pero que además se comunican de una forma muy fluida, ¿no? Que sea un poco el propio pasillo, la propia rampa del museo la que te lleve de un sitio a otro. Una primera sala, que es la que denominamos sala impacto, que refleja sobre todo el contacto entre los primeros romanos que llegaron a nuestra zona en torno al cambio de era, en torno al año 1 después de Cristo, y los habitantes indígenas del lugar, que eran los vascones. Después hay una sala monográficamente dedicada al puerto, con sus actividades económicas principales, la pesca y el comercio, con todas esas piezas de las excavaciones del puerto, destacando esos materiales orgánicos, la madera y el cuero principalmente, pero también ánforas, recipientes de cerámica de lujo que se importaban a través del puerto, y finalmente una última sala, que es donde estamos nosotros, que es la Sala Oyaso, en la que una maqueta nos da la bienvenida para presentar qué hipótesis manejamos hoy en día del aspecto y la extensión que pudo tener la ciudad romana de Oyaso, y un montón de vitrinas dedicadas a la vida cotidiana. Cómo se vestían, cómo se enjollaban o qué ornamentos utilizaban, en qué dioses creían, cómo trabajaban en las minas. Todo lo que podría tener lugar en un día normal en la ciudad de Oyaso. En la ciudad de Oyaso, como decimos, aquí lo que había es una ciudad, así que supongo que todo no cabe en el museo, y lo has mencionado antes, todavía podemos visitar esa ermita Santa Elena, tenemos Irugurutzeta también. Vamos a hablar después de las actividades del museo, pero sí mencionar ahora que también estáis muy ligados a esos lugares, ¿no? Sí, nos gusta decir que Oyaso no era solamente Irún, sino que probablemente era una palabra que designaba tanto la aglomeración urbana, igual sería más correcto que ciudad, porque no sabemos si exactamente tenía este estatus jurídico, te lo digo que luego hay que ser precisos, sino toda la zona en general, el distrito minero, ¿no? Y los alrededores. Y eso es un poco también lo que queremos ofrecer al visitante. El centro de la colección está aquí, en este espacio donde estamos ubicados además sobre suelo romano, porque bajo nuestros pies seguro que también hay otros restos, pero la visita se complementa con distintos espacios. Santa Elena, que es un lugar privilegiado, una ermita medieval que también tiene 2000 años de historia, porque en su interior fue, lo comentaba antes, donde se localizó el cementerio, la necrópolis, o todo ese aspecto tan importante de las explotaciones mineras que en el caso de Irún se presenta en el entorno de Irugurutzeta, con una serie de galerías mineras y de hornos de calcinación que en realidad son del siglo XIX, que nadie piense que son romanos, pero que nos sirven muy bien como punto de partida para enseñar al visitante todas las cuestiones mineras, de tal forma que Oyaso sale de aquí, nunca mejor dicho, también lo de las puertas se abren también, no solo para que la gente entre, sino para que nosotros también salgamos y completemos esa visita con Irugurutzeta y Santa Elena. Salís y mucho, de puertas para afuera, de puertas para adentro también hay mucho que hacer aquí en Oyaso. Vamos a hablar de las actividades del Museo Oyaso, pero si te parece, Maríajo, vamos a hacer un pequeño alto en este camino. Medio cerramos la puerta para unos minutos de publicidad y volvemos con más cosas, ¿vale? Muy bien, hasta ahora. Unos minutos de publicidad, lo dicho, y enseguida volvemos aquí desde el Museo Oyaso. Ya estamos de vuelta y, como veis, no nos hemos movido, seguimos en esta sala Oyaso, Maríajo, y como decíamos, vamos a hablar de las muchísimas actividades que realizáis en el museo, porque esa actitud divulgativa no la habéis perdido en los 10 años y el museo es escenario de cantidad de cosas.
Es un poco uno de nuestros objetivos. Nosotros somos muy conscientes del valor que tiene la colección permanente, pero también sabemos que una vez la has visitado, aunque es cierto que intentamos incorporar nuevas piezas, lo normal es que la gente no repita. Entonces hay que darles motivos para volver al museo. Empezamos además con una línea bastante seria y científica. Bueno, por supuesto, todo el programa educativo que ha funcionado desde el primer momento con mis compañeras Itxaso y Idoia, que hacen una labor con las visitas guiadas y los talleres impresionantes, pero las actividades para el resto del público eran conferencias de arqueología, presentaciones de libros sobre arqueología, todo como muy serio. Y una de las cosas que hemos visto a lo largo de estos 10 años es que, bueno, hay muchas formas de divulgar la cultura clásica. Hoy en día además es imprescindible trabajar en red, intentar hacer actividades que traten temas distintos, así que nos hemos abierto a la literatura, a la música, al teatro, a la moda, siempre intentando mantener ese vínculo con el pasado clásico. No nos olvidamos de que somos un museo romano. Irún además tiene otros espacios culturales que también son importantísimos, como el CBA o el Amaya, pero yo creo que Oiaso para los ciudadanos de la zona se ha convertido en una referencia cultural que va mucho más allá de la arqueología. Tenemos también como focos que estructuran un poco el calendario anual la recreación histórica de los 10 Oiasonis en julio y en noviembre el Festival de Cine Arqueológico, ¿no?, que este año va a cumplir su 16ª edición, nada menos. Ese nos gana en el tiempo a la inauguración de Oiaso, y el resto del calendario de actividades intentando cubrir todos esos aspectos de la cultura en general. Desde luego, el titular también podría ser la arqueología o la historia no es aburrida, al menos aquí en el Museo Oiaso. Recuerdo hace nada, Mariajo, hablábamos rodeadas de un montón de clics, de estos muñequitos de Playmobil. ¿Y cuánto aprendimos con esa exposición, por ejemplo? Tuvo un éxito, yo creo que hemos batido récords. Sí, hay muchas formas de comunicar, yo soy muy consciente de eso. Casualidad, también soy la que imparte los cursos de arqueología, que este año hemos duplicado, tenemos 2 turnos martes y jueves, y me doy cuenta que sin un buen apoyo audiovisual, sin un lenguaje asequible, sin una forma relativamente amena de contar las cosas, la historia es aburrida. Bueno, no para mí, obviamente, claro, y tenemos que buscar esas herramientas. Hoy en día, además, todos los museos trabajan muchísimo sobre temas que tienen que ver con la difusión, la comunicación y la didáctica, y afortunadamente también hay muchas publicaciones y metodologías de trabajo que nos ayudan a intentar hacer esa labor. Supongo, Mariajo, que 10 años habrán dado para mucho y cada reto conseguido habrá sido para denominarlo hito, pero en estos 10 años, no sé, ¿qué momentos destacarías del Museo Oiaso? Porque para nosotros, por ejemplo, este verano, Historias de Tocador ha sido algo inolvidable. Sería uno de los hitos que yo escogería, porque desde luego, gracias a las colecciones que vinieron de Cataluña, hemos podido ver esas esculturas que decía que habitualmente no tenemos, un mosaico y unas piezas griegas y romanas de una calidad impresionante. Pero bueno, más o menos a la mitad de nuestra trayectoria hicimos, por ejemplo, un esfuerzo por incorporar nuevas piezas, volvimos a introducir en vitrinas o hacer algunos nuevos espacios, como por ejemplo la recreación de la bomba de Tesibio que tenemos en la Sala Puerto, que enriquecieron la colección permanente. Este año hemos renovado totalmente la Sala Impacto, incorporando nuevos contenidos, nuevas maquetas que completan muchísimo la información. Creo que podría considerarse otro hito. Hablaría también de hito de los 10 Oiasonis, el primer festival que además arrancó con otro nombre, Feria Oiasonis, que creo que ya podemos decir que se ha consolidado como una cita anual. Y bueno, pues ya que lo has mencionado también, la exposición de los clics, hay que reconocer que fue todo un hito porque rompió las expectativas y recibimos muchísimos visitantes. Yo creo que no solo los peques, sino los más grandes la van a recordar siempre. Sí, teníamos un concurso en el que había que identificar los clics que eran gazapos, y ahí veía yo a los adultos buscando como locos las figuras. Claro que sí. Y precisamente, Mariajo, con actividades como esta, ¿cuántos adeptos y fans habéis conseguido, ¿no? Gente fiel al Museo Oiaso, que incluso habéis querido dedicarles una campaña en este 10º aniversario. Sí, 12 meses, 12 fans, o 10 años, 12 meses, 12 fans. Es que igual puede sonar atópico, pero nada de lo que hemos conseguido habría sido posible sin el apoyo de la gente que ha venido una vez y simplemente ha comentado que el museo les ha gustado mucho, hasta el extremo de gente que viene a prácticamente todas nuestras actividades. El club de fans se ve muy bien también en los viajes, que es otra de las actividades creo que bastante originales que organizamos desde aquí, y es una gozada. O sea, esa gente que viene a las clases los martes, a los conciertos, que participa en la procesión de 10 Oiasonis, que les ves en todas las proyecciones del festival. Solo tenemos palabras de agradecimiento para ellos, y esas palabras se las hemos querido
ofrecer para que ellos también nos puedan contar. Cada mes vamos a escoger una persona y realizar una pequeña entrevista, cómo ha sido su vivencia y qué percepción tienen después de estos 10 años de lo que pensaron en un primer momento que iba a ser el museo a lo que se ha convertido. Así que arrancamos en enero con Rosa Fuerte, una de esas fans. En febrero tuvimos al profesor Javier Arce. Si te parece, no vamos a desvelar todavía quiénes van a ser los siguientes invitados, y tendremos uno por cada uno de los meses de este año. Uno por cada mes. Nosotros para este mes hemos querido buscar un fan bastante fácil, que es el alcalde José Antonio Santano, porque él también, como tú, estuvo en esa inauguración hace 10 años y creo que él entonces sí se atrevió a mencionar esa frase en latín. Hemos querido que la repita para esta ocasión. No sé si se va a atrever, pero al menos le hemos querido preguntar qué supone para él el Museo Yaso, así que si te parece lo vemos. Claro. Pues mira, yo empiezo con aquellas palabras que recuerdo que en la inauguración, en la que estuvo presente también la ministra de Cultura, en fin, y autoridades de distintas instituciones, creo que pronuncié en latín, ahora las voy a pronunciar en castellano, pero creo que fueron realmente bonitas, ¿no? Las puertas de la ciudad de Oyaso quedan abiertas al mundo. Yo creo que esto resume bien lo que ha querido ser el museo, ¿no? Es un faro de la cultura, es un elemento que yo creo que ha traído muchísima gente a Irún y que además tiene una dinámica cultural y de actividades que va mucho más allá de lo que es un museo. Yo creo que esto es lo que queríamos y realmente una década después podemos decir que esa realidad pues ha ido dando pasos muy sólidos, ¿no? Bueno, ha ido mejorando, ¿no? Yo creo que quizá lo primero pueden ser las cifras, ¿no? Realmente los primeros 3 años, pues creo que sumados todos los visitantes no llegaban a 27, 28.000 personas, ¿no? En el 2015 esa fue la cifra prácticamente del año, o sea que la evolución de lo que son visitantes es claramente positiva. Y yo creo que esa evolución tiene que ver precisamente con la propia evolución del museo, ¿no? Al principio quizá no se tenía muy claro qué podía aportar un museo nada más y nada menos que romano aquí, ¿no? En el arco atlántico, en un Irún, bueno, pues con la poca tradición que en este terreno podíamos tener. Y yo creo que el tiempo ha ido demostrando que el museo es un gancho muy interesante para muchas cosas, ¿no? Aparte de contarnos la historia del mundo romano y lo que desarrollaron, el proyecto de vida que desarrollaron aquí en el Bidasoa, pero es que después de ahí han ido colgando muchas otras cosas, ¿no? Que tienen de una u otra manera que ver con la historia, no solo con la historia del mundo romano, con la historia en general, ¿no? Y luego ha habido proyectos pues, que han salido adelante muy interesantes, como el FICAP, por ejemplo, que no se entenderían sin el museo. De manera que, bueno, el museo yo creo que ha ido creciendo y todavía tiene mucho recorrido, es un museo pequeño, pero que yo creo que sí está lleno de contenido, que es lo más importante, y la gente de Irún lo quiere. Pues mira, que es un museo vivo. Yo creo que un museo lo que no puede ser es aburrido o un museo estático que siempre cuenta lo mismo, que vas y estás siempre viendo lo mismo. Y el museo, oye, eso es un museo vivo, es un museo que tiene una colección permanente, que yo creo que tiene un enfoque pedagógico muy bien trabajado, pero que además es un museo que sabe adaptarse y en cada momento pues busca exposiciones itinerantes, acontecimientos, eventos, difusión de la cultura que enganchan con el momento actual, y yo creo que eso es lo mejor que puede decirse del museo. Está vivo y atento a lo que la cultura de Irún y de todo el Bidasoa está demandando. A mí me parece que esa es la mejor carta de presentación. Pues ahí estaba José Antonio Santano, que obviamente también es un fan del Museo Yaso y que también recordaba, como lo hacías tú, ese festival, el FICAP, que va creciendo, se va consolidando y que también ya es una tradición en Irún, y tener un festival como ese, único, no es tampoco poca cosa, Mariajo. Eso es una referencia en Irún, pero también una referencia no solo a nivel nacional, sino internacional. Empezamos que teníamos nosotros que buscar las películas. Mira. No nos conocía nadie y rastreando esta producción, y en castellano mejor porque la subtitulación era todo complicadísimo. El año pasado recibimos 84 documentales a concurso. Es impresionante, y la procedencia, de repente que llegue un paquete de Irán, de Australia, de Malasia, de Filipinas. Hace una ilusión ver que realmente hemos conseguido que nos conozcan en la otra punta del mundo, así que totalmente de acuerdo, yo creo que podemos reconocerlo como una de las grandes actividades que tenemos en Irún. Eso sí que es abrir las puertas al mundo, y precisamente que mencionas gente de fronteras al otro lado, no sabemos de qué tipo de fronteras, pero lo cierto es que turistas también vienen, muchos visitantes de alrededor vienen a visitar el Museo Yaso, y hemos querido saber en la oficina de turismo, pues cuando entran allí a preguntar, qué se les cuenta, porque existen unos folletos, y sabiendo todas las actividades que hay también, pues obviamente la oficina de turismo también recomiendan el Museo Yaso.
Bueno, pues se les dice un poquito que Irún fue una ciudad romana en la que se encontraron un montón de restos románicos y bueno, pues el Museo Romano lo que tiene es una exposición permanente que muestra un poco pues, los hallazgos hallazgos romanos que hubieron antiguamente. Bueno, pues durante el año lo que hace el Museo Romano es los fines de semana tienen visitas a los hornos de Irugurutxeta mediante el trenecito verde. Y los sábados se hace la visita a Maxantalen, a la ermita de Maxantalen. Entonces se ponen en contacto con el Museo Romano y a través de ello se concierta la cita y hacen las visitas. Sí, suelen hacer talleres pues, puntuales, por ejemplo ahora en Semana Santa tienen talleres también para los niños, para que tengan diferentes actividades y bueno, pues aparte de la exposición permanente, pues sí que tienen bastantes actividades extras que bueno, pues para que participen los críos y demás. Pues Maríajo, turistas vienen mucho, porque también le escuchábamos al alcalde que decía que año tras año vamos batiendo también récord de visitas en el museo, así que por esa parte también supongo que contentos de haber abierto las puertas. Claro, poco a poco vamos haciendo ahí todas las estadísticas anuales y va creciendo además, no solo en visitantes, que es lo realmente importante, también toda la labor en redes sociales, como ahí se puede ver con mucha facilidad, seguidores de Facebook y de Twitter, es una maravilla ver cómo vamos incrementando cada año. Qué bien, y más que vamos a seguir creciendo, Maríajo, pero para ir terminando, lo llevamos comentando durante todo el programa, el Museo Iaso es escenario de un sinfín de actividades, en las próximas semanas no va a ser menos, ¿no? De hecho, por ejemplo, un viaje que tenéis preparado para recordarlo a la gente que si quiere se tiene que apuntar, cuéntanos, ¿qué nos espera en las próximas semanas? La escapada va a ser el 6, 7 y 8 de mayo y nos vamos hasta la provincia de Cuenca para visitar 2 yacimientos arqueológicos romanos, Segóbriga y Valeria, y completarlo también con unas minas y el Museo de Cuenca. Los viajes, para los que no han estado nunca, son una delicia. Vamos con arqueólogos que nos dan charlas, información de primera mano, tenemos visitas guiadas y hay muy buen ambiente. O sea, a quien le apetezca que se dirija al museo, mire en la web las condiciones del viaje. Todavía queda también algún pequeño taller pendiente de la Semana Santa, que preparamos un programa muy interesante, sobre todo para los más pequeños, que son los que más vacaciones tienen en estas fechas, y hay que recordar también la exposición temporal que tenemos abierta en estos momentos hasta el 15 de mayo, la Red Comet. Hemos dado un considerable salto en el tiempo, no es una exposición que se sitúe en época romana, sino que estamos en plena Segunda Guerra Mundial y, para aquellos que no lo sepan, fue una red clandestina que conseguía pasar prisioneros aliados que caían en la Francia ocupada por los nazis al otro lado del Bidasoa para ponerlos a salvo, llevarlos hasta Gibraltar y repatriarlos. Un formato muy novedoso, todo realizado con testimonios audiovisuales, pantallas táctiles, es decir, un lenguaje totalmente contemporáneo para hablar de historia y un tema interesantísimo también. Desde luego que sí, Maríajo. Sin duda que toparse con el Museo Iaso siempre es sinónimo de aprender algo, así que animados están todos a venir al Museo Iaso, a consultar siempre su agenda, porque efectivamente, aunque haya cosas que no podemos decir porque todavía estarán cerrándose sus flecos, lo cierto es que aquí hay actividad siempre. Sí, eso es. Claro así que todos invitados. Muy bien. Pues Maríajo, muchas gracias por haber colaborado con nosotros en este primer programa y por habernos contado tantas cosas, aunque quedan tantas que, si te parece y si nos dejáis, volveremos el mes que viene y los siguientes que quedan del año. Estaremos encantadísimos de recibiros. Es que ricasco, Maríajo. Pues lo dicho, las puertas del museo se abrieron hace 10 años al mundo, están abiertas para todos ustedes, y la de este programa, se volverá a abrir el mes que viene con más cosas que tengan que ver con el Museo Iaso, con esa ciudad que fuimos, que somos ahora. Quién sabe lo que nos deparará. Habrá que esperar al mes que viene. Es que ricasco. Agur.